Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 44 del libro Maestría de Robert Greene. Recupera formas primitivas de inteligencia. Como se explicó en la introducción, nuestros más primitivos antepasados desarrollaron varias formas de inteligencia anteriores a la invención del lenguaje, que les ayudaron en la ardua lucha por la sobrevivencia. Pensaban principalmente en términos de imágenes visuales y se volvieron muy hábiles para advertir patrones y discernir detalles importantes en su entorno. Como deambulaban en vastos espacios, desarrollaron la aptitud de pensar espacialmente y aprendieron a orientarse en diversos paisajes usando puntos de referencia y la posición del sol. Eran capaces de pensar en términos mecánicos y se hicieron expertos en la coordinación de la mano y el ojo para hacer cosas. Con la invención del lenguaje, las facultades intelectuales de nuestros antepasados aumentaron enormemente. Pensando en palabras, podían imaginar más posibilidades en el mundo que los rodeaba, que luego podían comunicar y llevar a la práctica. Así, el cerebro humano se desarrolló a lo largo de esas vertientes evolutivas como un muy flexible instrumento de usos múltiples, capaz de pensar en varios niveles, combinando muchas formas de inteligencia con todos los sentidos. Pero entonces surgió un problema. Perdimos poco a poco nuestra anterior flexibilidad y nos volvimos muy dependientes de las palabras para pensar. Entre tanto, perdimos nuestro contacto con los sentidos, vista, olfato y tacto, que alguna vez desempeñaron un papel vital en nuestra inteligencia. El lenguaje es un sistema en gran medida concebido para la comunicación social. Se basa en convenciones en la que todos pueden coincidir. Es un tanto rígido y estable, así que nos permite comunicarnos con mínima fricción. Pero cuando se trata de la increíble complejidad y fluidez de la vida, a menudo puede fallarnos. La gramática del lenguaje nos encierra en ciertas formas de la lógica y maneras de pensar. Como lo dijo el escritor Sidney Hook, cuando Aristóteles trazó su tabla de categorías que según él representaban la gramática de la existencia, en realidad proyectó al cosmos la gramática de la lengua griega. Los lingüistas han enumerado la gran cantidad de conceptos que no cuentan con una palabra particular para describirlos en inglés. Si no existe palabras por ciertos conceptos, tendremos a pensar en ellos. Así, el lenguaje es una herramienta a menudo demasiado justa y restrictiva en comparación con las facultades multicapa de la inteligencia que naturalmente poseemos. En el último centenar de años, con el veloz desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes, los seres humanos hemos tenido que usar nuestro cerebro para resolver problemas cada vez más complejos. Y quienes son verdaderamente creativos han desarrollado la destreza de pensar más allá del lenguaje para acceder a las cámaras inferiores de la conciencia y retornar a las formas primarias de inteligencia que nos sirvieron durante millones de años. De acuerdo con el gran matemático Jacques Hadamard, la mayoría de los matemáticos piensan en términos de imágenes, creando un equivalente visual del teorema que intentan resolver. Michael Faraday era un eficaz pensador visual. Cuando dio con la idea de las líneas de fuerza electromagnética, anticipando las teorías de los campos del siglo XX, las vio literalmente en su imaginación antes de escribir sobre ellas. La estructura de la tabla periódica de los elementos se le ocurrió al químico Dmitri Mendeleev en su sueño, en el que literalmente vio los elementos ordenarse ante sus ojos en un esquema visual. La lista de los grandes pensadores que se apoyaron en imágenes es enorme. Quizá el mayor de todos sea Albert Einstein, quien escribió en una ocasión: las palabras del lenguaje, al escribirse o hablarse, no parecen desempeñar función alguna en mi mecanismo mental. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos del pensamiento son ciertos signos e imágenes
más o menos claras que pueden reproducirse y combinarse de modo voluntario. Inventores como Thomas Edison y Henry Ford pensaban no solo en términos visuales, sino también en modelos tridimensionales. El gran ingeniero electrónico y mecánico Nikola Tesla supuestamente podía visualizar en pormenorizado detalle una máquina y todas sus partes integrantes, que luego procedía a inventar de acuerdo con lo que había imaginado. La razón de esta regresión a formas visuales de pensamiento es simple. La memoria práctica humana es limitada. Solo podemos alojar en la mente varias piezas de información al mismo tiempo. A través de una imagen podemos imaginar simultáneamente muchas cosas de un solo vistazo. A diferencia de las palabras, que pueden ser impersonales y rígidas, una visualización es algo que nosotros creamos, algo que sirve a nuestras particulares necesidades del momento y puede representar una idea en forma más fluida y real que simplemente palabras. El uso de las imágenes para dar sentido al mundo es quizá nuestra forma de inteligencia más primitiva y puede ayudarnos a evocar ideas que más tarde puedan verbalizarse. Las palabras también son abstractas. Una imagen o modelo vuelve súbitamente más concreta nuestra idea, lo que satisface nuestra necesidad de ver y sentir las cosas con nuestros sentidos. Aún, sin pensar de este modo no te resulta natural, usar diagramas y modelos para contribuir al proceso creativo puede ser muy productivo. En los comienzos de su investigación, Darwin, quien era normalmente un pensador visual, vio como una imagen para poder conceptualizar la evolución, un árbol de ramas irregulares. Esto quería decir que la vida había empezado con una semilla, que algunas ramas del árbol se habían extinguido y que otras seguían creciendo y produciendo nuevos retoños. Dibujó ese árbol en una libreta. Esta imagen resultó sumamente útil y Darwin volvió a ella una y otra vez. Los biólogos moleculares James D. Watson y Francis Crick crearon un gran modelo tridimensional de la molécula del ADN, con lo que pudieron interactuar y que pudiesen alterar. Este modelo cumplió una función relevante en su descubrimiento y descripción del ADN. Este uso de imágenes, diagramas y modelos puede contribuir a revelar patrones en tu pensamiento y nuevas direcciones por seguir que te serían difícil imaginar exclusivamente en palabras. Habiendo exteriorizado tu idea en un diagrama o modelo relativamente simple, podrás ver proyectado al instante todo tu concepto, lo que te ayudará a organizar gran cantidad de información y dar nuevas dimensiones a tu concepto. Esta imagen o modelo conceptual puede ser resultado de ardua reflexión, que es como Watson y Crick idearon un modelo tridimensional del ADN, o puede llegar en momentos de conciencia vaga, en un sueño o en soñación. En este último caso, esas visualizaciones requieren cierto grado de relajación de tu parte. Si piensas demasiado, terminarás dando algo demasiado literal. Deja que tu imaginación vague. Juega con los artistas de tu concepto, suelta tu control de la conciencia y permite que las imágenes te lleguen. En las primeras etapas de su carrera, Michael Faraday tomó clases de dibujo y pintura. Lo hizo para poder recrear los experimentos que había presenciado en varias conferencias, pero descubrió que el dibujo le ayudaba a pensar en muchas formas. La relación mano-cerebro es algo profundamente inserto en nosotros. Cuando intentamos esbozar algo, debemos observarlo muy de cerca, obteniendo una sensación del objeto a través de los dedos para saber cómo darle vida. Esa práctica puede ayudarte a pensar en términos visuales y a liberar tu mente de verbalizaciones constantes. Para Leonardo da Vinci, dibujar y pensar eran sinónimos. Un día, el escritor y erudito Johann Wolfgang von Goethe hizo un curioso descubrimiento sobre el proceso creativo de su amigo, el gran escritor alemán Friedrich Schiller. De visita en su casa de este último, se le informó que el escritor no estaba, pero que no tardaría en regresar. Goethe decidió esperarlo y se sentó en su escritorio.
De pronto lo asaltó una extraña sensación de mareo y volteó lentamente. Si se acercaba a la ventana, la sensación desaparecía. Se dio cuenta entonces de que un cajón del escritorio emanaba un olor extraño y nauseabundo. Cuando lo abrió, le asustó ver que estaba lleno de manzanas podridas, algunas en estado extremo de descomposición. Cuando la esposa de Schiller entró en el recinto, él le preguntó acerca de las manzanas y el tufo. Ella le explicó a Goethe que ella misma llenaba los cajones con esas manzanas en forma regular. A su esposo le encantaba ese olor y había descubierto que hacía su trabajo más creativo mientras inhalaba tales aromas. Otros artistas y pensadores han ideado ayudas similares, propias de su proceso creativo. Mientras realizaba sus más profundas reflexiones sobre la teoría de la relatividad, a Einstein le gustaba sostener una pelota de esponja que apretaba periódicamente en asociación con su tensión mental. Para trabajar, el escritor Samuel Johnson debía tener en su escritorio un gato al que acariciaba ocasionalmente para hacerlo ronronear, así como una rebanada de naranja. Supuestamente, solo esas incitaciones sensuales lo estimulaban en forma apropiada para trabajar. Todos estos ejemplos de relación se relacionan con el fenómeno de la sinestesia, momentos en los que la estimulación de un sentido provoca a otro. Por ejemplo, a veces oímos un sonido particular que nos hace pensar en un color. Los estudios han indicado que la sinestesia es mucho más frecuente entre artistas y pensadores de alto nivel. Algunos han especulado que la sinestesia representa un alto grado de interconectividad del cerebro, lo cual también influye en la inteligencia. Las personas creativas no simplemente piensan en palabras, sino que también usan todos sus sentidos, su cuerpo entero, en el proceso. Buscan incitaciones sensoriales que estimulen sus ideas en muchos niveles. Trátese de un fuerte olor o de la sensación táctil de una pelota de esponja. Esto significa que están más abiertas a otras formas de pensar, crear y sentir el mundo. Se permiten una gama más amplia de experiencias sensoriales. Tú también extiende tu noción del pensamiento y la creatividad más allá de los confines de las palabras y la intelectualización. Estimular tu cerebro y sentidos desde todas direcciones contribuirá a liberar tu creatividad natural y revitalizar tu mente original.